Bueno, pues agradezco mucho al maestro Alfonso Zárate, periodista, los usos del poder. Él escribe los jueves en el periódico El Universal, no se lo pierda. Colabora también en este espacio de noticias, es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, una empresa de estrategia y de comunicación política. Bienvenido. Pues el tema obliga, Marcelo Ebrard, ¿para dónde va? Si ya no lo quieren en esa casa porque lo está denunciando, dice aquí, me pican los ojos, me dan codazos y pisotones. ¿Hacia dónde va Marcelo Ebrard? Porque he estado pensando, bueno, y no estará a punto de darle portazo a lo que él considera una simulación dentro de Morena y buscar abrigo en otra casa para aparecer en la boleta como de lugar. ¿No estará haciendo eso Ebrard? ¿No estará pensando en eso? ¿O estoy demasiado aventurado? Es demasiado especulativo, pues. Yo creo, Pepe, que en primer lugar, las denuncias que hace el ex canciller Marcelo Ebrard son realmente serias. Habla de acarreo, de uso de recursos públicos para... Monumental acarreo. Monumental acarreo. Guerra sucia, incluso se refiere a esa expresión. La utilización de la Secretaría del Bienestar para apoyar también a una candidata. Es decir, son una serie de denuncias muy serias, muy graves, pero muy extemporáneas. Es decir, lo hace cuando faltan 2 semanas para que se defina en este proceso quién va a encabezar a la 4T y me parece que aún cuando se atendiera su exhorto y que en ese momento se suspendieran, ya no alterarían absolutamente lo que se ha estado diseñando desde mucho tiempo atrás. Yo soy un convencido de que el presidente de la República recupera los viejos usos de los presidentes de la posrevolución, esos presidentes todopoderosos que tenían, según el maestro Jorge Carpizo, 2 atribuciones metaconstitucionales. Decía Carpizo, la primera, ser el jefe real del partido. El partido no era más que el aparato político electoral del presidente, pero el jefe era él. Y la segunda, escoger a su sucesor. Y yo creo que esto de escoger al sucesor se mantuvo a lo largo de décadas, pero no era una decisión libérrima del presidente de la República. Aún con todos sus poderes, tenía que consultar con los factores reales de poder de su tiempo. Digamos que de los 20 a los 40 del siglo pasado, con los jefes militares con mando de tropas. A partir de los 40, quizás hasta los 60, las grandes organizaciones sociales. Y a partir de los 60, los que se asumen como dueños de México. La diferencia hoy es que el presidente López Obrador es el dueño del partido, es el dueño de Morena y es el gran elector dentro de su partido. Es decir, que a mí no me cabe duda alguna de que será el presidente el que decida quién va a recibir la estafeta. Con el formato de una encuesta en donde hay una pregunta clave, ¿quién cree usted que debe de ser el candidato de Morena a la presidencia? Bueno, en este caso dirán el coordinador general de la Cuarta Transformación. Esa pregunta vale no sé cuántos puntos, pero muchísimos puntos, más que qué tanto conoce usted a tal o cual. Así es, y su trayectoria, y su experiencia, en fin. Sí, en efecto, yo creo que a la hora en que se analiza el tema de la sucesión, es posible encontrar algunas constantes que caracterizaron esa decisión a lo largo del siglo pasado. Alguna vez lo comentamos, uno de esos primeros ingredientes era ¿quién me garantiza la continuidad de mi proyecto? Entonces, la continuidad o la profundización del proyecto estuvo siempre presente en el gran elector y lo está ahora. Y yo creo que para el presidente López Obrador, la que le garantiza la continuación se llama Claudia Sheinbaum. No se la garantiza Marcelo Ebrard, entre otras cosas, porque en su trayectoria ha mostrado un nivel de independencia que es intolerable para el presidente, porque la otra condición que exige el Supremo elector es incondicionalidad. Pero ¿por qué no sube entonces a él al cuarteto de las corcholatas de Morena, sin de menospreciar a Fernández Noroña y a Manuel Velasco? Lo sube porque eso le da legitimidad al proceso. El presidente todavía hoy en la mañanera ¿confía en él? Dice, yo creo que no necesariamente. El presidente sabe
que tiene una trayectoria propia, que tiene un grupo propio, y eso también, por cierto, Pepe, es otro argumento para un presidente como López Obrador. No dejarle el poder, en este caso la candidatura, a quien tiene una fuerza propia, no. Que la fuerza sea derivada de mí, que yo sea el que le entregue la fuerza que yo quiera dedicarle. Entonces la participación de Marcelo, como la de Adán Augusto y la de Monreal y el resto, no sirve como para generar una cortina de humo que pretenda ocultar el dedazo. No hay duda, en mi opinión, de que esta es una elección de dedazo. Y en esa medida, lo que acaba de hacer... Y Ebrard lo sabe. Y Ebrard lo sabe. Pero él podría apostar, yo creo que en la lógica de Marcelo, ¿por qué participa si sabe perfectamente que no está en el corazón del presidente y que Claudia sí está en el corazón del presidente? Porque apuesta... Marcelo es una gente que conoce la historia y el sistema político mexicano. Y aquí hay un dato muy relevante que ha preocupado a muchos historiadores. ¿Por qué el general Lázaro Cárdenas no le entregó la presidencia a su hermano, a su amigo entrañable Francisco J. Mújica? Y el propio general Cárdenas, en sus memorias y en entrevistas que hizo muchos años después, lo explicó de esta manera. Si yo ya había dejado la estructura firme, la organización de los campesinos, de los obreros, se había rescatado el petróleo, se había repartido la tierra, ya no necesitaba un radical, ya podía ser un moderado. En el fondo lo que ocurrió es que los grupos militares entonces le dijeron a Cárdenas, no aceptamos 6 años más de radicalismo. Pero yo pienso que Marcelo debe haber dicho, ¿y qué tal si el presidente dice, he descompuesto muchas cosas, he lastimado muchos intereses y ahora puedo nombrar a alguien de centro izquierda que sea aceptable por distintos grupos? Creo que esto no va a ocurrir porque el presidente es muy necio y porque también en una mañanera osó incluso criticar al general Cárdenas y decir, yo no me voy a equivocar como Cárdenas, es decir, en el sentido de elegir, sí, en lo cual además reconoció su condición de gran elector, ¿eh? Ciertamente, entre líneas, por supuesto. Finalmente, entre líneas. Entonces, Ebrard tiene futuro fuera de Morena. En este momento está evaluado como Lionel Messi para el Atlante, o está evaluado como un gran jugador con la carta de intercambio en el equipo que lo quiera contratar. Se podría ir, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que ha dicho, vamos solos con candidato propio. Cabría sí ahí Ebrard, y entonces, en el maquiavelismo absoluto, robarle y distraerle los votos a la oposición que amenaza justamente a Morena y a quien va a ser su candidata, evidentemente. Yo creo que la fractura que parece anticipar Marcelo Ebrard es algo que lo deja en condiciones de una enorme vulnerabilidad, porque se desataría todo el odio del Estado. Y hay que recordar que tiene expedientes abiertos, el más importante quizá el de la línea 12, en donde está por ahí tendiente. Entonces, en el momento en que hubiera la ruptura, a lo que se expone Marcelo Ebrard es a una ofensiva brutal por su condición de traidor. Y aquí recordaría a otro clásico que es Monreal, si le traiciono al presidente no soy nada. Entonces, en el momento en que Marcelo decidiera realmente romper, se vería sujeto a una ofensiva brutal de parte del aparato político. Y la otra cosa que diría finalmente es que, en mi opinión, no se llevaría a muchos morenistas. Y no se los lleva porque la base fuerte del presidente es devota del presidente de la República. Entonces se va a llevar algunos sectores, efectivamente, con posiciones de responsabilidad, etcétera, pero el grueso permanece con el líder, permanece con el presidente López Obrador. Alfonso, muchas gracias. Alfonso Zárate, como siempre, contar con tu opinión es muy importante los jueves, claro, y siempre. Muchas gracias, Pepe. Que estés muy bien. Alfonso Zárate, los usos del poder. Una